conferencia decidimos darla en torno al aniversario del Instituto de Atención Integral y Desarrollo Humano, esta asociación que se encuentra en el estado de Coahuila, que se fundó hace 3 años, partiendo de una necesidad de atención aquí en el estado, donde los suicidios pues estaban dando a la alta y entendemos, ¿no? Varios jóvenes que estamos involucrados en el proyecto, pues entendemos que esta tarea de la prevención del suicidio, pues es una cosa que no es únicamente de nuestros gobiernos, sino de toda la sociedad en general, donde todos podemos contribuir algo, pues es que se tomó la decisión de fundar y de consolidar esta asociación civil. Y pues desde hace 3 años a la fecha hemos estado trabajando a través de distintos programas, los cuales pues algunos de ustedes ya conocen, aportando en favor de la prevención del suicidio. Saben que nos enfocamos principalmente en la atención a jóvenes, pero también pues un grupo que nos ha estado buscando bastante son familias que han tenido una pérdida por alguien que se ha suicidado. Hemos acompañado también en procesos de duelo por una pérdida de suicidio. Y pues el día de hoy nos acompaña el doctor José Javier Mendoza Velázquez. Les comparto un poco acerca de su experiencia, que es quien nos va a compartir esta conferencia. El doctor José Javier Mendoza Velázquez es maestro en ciencias con especialidad en investigación clínica por la Dresden International University en el 2018. Además, es maestro en administración pública con especialidad en gestión gubernamental por la Universidad del Valle de México en la Ciudad de México en el 2017. Además, cuenta con una alta especialidad en psiquiatría del Hospital General por la Universidad La Salle en la Ciudad de México en el 2009. Es médico especialista en psiquiatría por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en la Ciudad de México en el 2008. Cuenta con una licenciatura como médico cirujano por la Universidad Regional del Sureste en Oaxaca en el 2004 y tiene distintas áreas de interés como lo son el suicidio, la depresión resistente, la estimulación magnética transcranial y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en adultos. Y pues sin más, le damos la más cordial de las bienvenidas y los dejo pues en manos del doctor José Javier Mendoza Velázquez para que nos comparta un poco acerca de su conocimiento y de toda la experiencia que tiene en el tema acerca de la prevención del suicidio. Muchas gracias. Me es muy estimulante estar aquí con todos ustedes. Me da mucho gusto estar presente en uno de los estados que más ha trabajado con nosotros dentro de todo este proceso. Digo, en diferentes ciudades hemos estado trabajando desde su estado. Digo, si bien esto tiene alcances distintos, porque pues bueno, la virtualidad nos permite estar en varios lugares a la vez, es para mí muy interesante estar trabajando en proyectos que tengan como base el estado de Coahuila. Entonces, para mí, digo, tengo buenos amigos del estado de Coahuila, me parece muy importante. No sé, la doctora Lorena Rodríguez Borges decía, ¿no? Si de alguna manera llevar la infraestructura puede ser costosa, pero llevar el conocimiento no. Entonces, yo creo que lejos de compartir como una estrategia de conocimientos, vamos a compartir una serie de experiencias basadas en el trabajo que actualmente estamos realizando desde la Secretaría de Salud. Les comento que igualmente, como parte de la Secretaría de Salud, estamos trabajando en una capacitación nacional en MHGAP, que forma parte del proceso de la creación del primer nivel de atención en salud mental. Esto igualmente incluye como una de sus áreas prioritarias el trabajo en la prevención del suicidio. Voy a compartir mi pantalla y vamos a ir viendo un par de, 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 de situaciones, de estrategias, de características que nos van a ir permitiendo entender más o menos de manera como parcial cómo funcionan todas estas cosas, ¿no? Voy a explicarles algunos puntos. Esta estrategia inició en un trabajo conjunto de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Organización Panamericana para la Salud. En ese tiempo yo estaba trabajando igualmente
en la UNAM, trabajamos de manera colateral cooperando con la Organización Panamericana para la Salud, tanto las facultades de medicina como psicología. En la Facultad de Psicología, todo el equipo de la doctora Silvia Morales, Alejandra López han estado trabajando de manera directa con nosotros y pues bueno, esto se convierte en una estrategia nacional para la Secretaría de Salud y estamos trabajando como parte de la Estrategia Nacional de Prevención de las Adicciones, la estrategia Juntos por la Paz, en la generación de este primer nivel de atención y en la prevención del suicidio. Más allá de esta larga introducción, quisiera tomar algunos momentos para hablar de por qué es importante, valga la redundancia, hablar de salud mental. Eh, Uno de los puntos más importantes cuando hablamos de salud mental es que ha habido años de silencio con respecto a la salud mental. Vivimos una como condición prácticamente de, pues no sé, limitante, autoestigma, hasta bajo complicidad de algunos profesionales de la salud mental durante muchos años. La salud mental no gozó del profesionalismo que nuestro país merece y actualmente hay una posibilidad de devolverle a la salud mental un poco del interés necesario, ¿no? La pandemia nos hizo claro que a veces uno no necesita preocuparse por el exterior porque con el interior es suficiente para estar en riesgo, ¿no? Entonces, vamos a entender que estamos hablando de no únicamente de las patologías mentales, ¿no? Sino de todo ese camino que te lleva hacia allá. Vamos a hablar de la depresión de manera colateral, solo para entender la importancia que tiene trabajar en salud mental. Más de 300 millones de personas en todo el mundo padecen depresión. En nuestro país aproximadamente se dice que entre 6 y hay cifras que aproximan unos 12 a 16 millones de personas que padecen depresión. Evidentemente esto va a cambiar, ¿no? Posteriormente al momento en el que estamos viviendo, porque ya no nos encontramos en una condición similar a la que estábamos pasando hace un año, ¿no? Me gusta mucho la idea de pensar que hoy nos volvimos conscientes de la salud mental. Me daría mucha tristeza que en un momento dado todos pensáramos que esta situación no cambió nada, que esta situación sigue siendo exactamente igual que como está antes, ¿no? Me parecería como uno de esos puntos de mucha, pues no sé, como si toda esta experiencia no hubiera tenido un sentido, ¿no? La segunda causa de muerte igualmente en gente joven en nuestro mundo es el suicidio y es la razón por la cual es importante hablar de suicidio todo el tiempo y a todas horas. Estamos pensando en que aproximadamente 800,000 personas se suicidan al año. Es la segunda causa de muerte en el grupo de 15 a 29 años. La incidencia de los trastornos mentales se tiende a duplicar durante las emergencias. En cifras americanas, en Estados Unidos en el mes de agosto, aproximadamente el 11% de las personas de este país habían considerado seriamente quitarse la vida. También es importante entender que en nuestro país, si bien no somos uno de los países con más alta incidencia de suicidio por cada 100,000 habitantes, estamos hablando de que son aproximadamente un poco menos de 18 personas las que diariamente mueren por suicidio en nuestro país. Los trastornos mentales aumentan el riesgo de contraer otras enfermedades, incluida COVID, ¿no? O sea, no es como una situación directamente relacionada, pero son una serie de condiciones que si se van sumando pueden facilitar la aparición de estas enfermedades. El estrés es un estado proinflamatorio continuo, el estrés es una condición que incrementa los factores de riesgo. Entonces, sí es cierto, es importante entender que la salud mental es no solamente salud mental es salud, sino es una parte esencial para conservar la salud. La falta de información, la falta de sensibilización con respecto a la salud mental y el estigma corren a lo largo del tiempo y están muy extendidos, ¿no? Hasta el momento es muy difícil hablar de salud mental, hablar de situaciones que implican, no sé, me siento confundido, mis sentimientos están en un momento que no logro entender, no sé qué siento, no sé hacia dónde voy. Todos estos puntos de repente han venido a nuestra mente, sin embargo es muy difícil entender que estas circunstancias pueden de alguna manera llevarnos a buscar ayuda. La otra situación importante es que existe una escasez de psiquiatras, ¿no? Si ustedes le preguntan a los médicos, no sé, a mí me da mucha como peculiaridad, ¿no?
que existe todavía la necesidad de la especialización, pero yo creo que más allá de la necesidad de especialización, eh, es importante que todos los médicos, no únicamente los psiquiatras, sean capaces de abordar la mayor parte de las enfermedades mentales. Nosotros trabajar con las situaciones que se complican, con las condiciones de infinito riesgo, pero hasta el momento crear psiquiatras es un proceso costoso en tiempo y en recursos, ¿no? Enfermedades psiquiátricas hay muy pocas en nuestro país, psicología también hay, aún a pesar de que de inicio yo tenía la idea que eran muchos, ¿no? Los que estudiaban psicología, pero no, es una situación que sigue siendo como muy todavía en un déficit, ¿no? Y trabajo social también, más con la especialización en psiquiatría, ¿no? Entonces, bajo este punto, es importante hablar de suicidio y hablarlo de forma clara, ¿no? Cuando hablamos de suicidio, es interesante entender que todos tenemos una idea preconcebida de qué significa esto, ¿no? La gente no quiere hablar de suicidio y le busca muchas razones. Y en realidad la única razón que existe es no conceptualizar tu propia muerte, ¿no? Existe una gran cantidad de publicaciones que hablan de cómo los mexicanos vemos la muerte y es muy fácil ver la muerte en tercera persona. La muerte en tercera persona como un elemento ajeno incluso a lo humano, en el cual puedes establecer esta serie de simbolismos, procesos, fiestas, veneraciones, en las que la muerte se convierte en una situación inmaterial, no humana, en la cual, pues bueno, impide tenerle temor, ¿no? Pero igualmente existe una base en la que la muerte de alguien cercano se convierte en un proceso de infinito dolor para un pueblo como el nuestro, ¿no? Sin embargo, todavía existe un punto más difícil, que es la muerte propia. Es muy difícil conceptualizar la mente propia y la muerte propia implica un proceso de evitación sobre esto, ¿no? Y el estar en contacto con la persona que comete el acto suicida implica pensar en que nosotros también podemos cometerlo. No hay una persona que esté viva que no se pueda quitar la vida. Y entonces, esto es un problema de todos. La persona que comete suicidio es una persona en crisis, es una persona que en un momento dado de esta situación, de este proceso, está pasando por una obnubilación del pensamiento que no le permite entender claramente. Entonces es importante quitarnos de la mente que la persona que comete suicidio está decidiendo morir. También es importante entender que el suicidio es una condición compleja, ¿no? No estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de una condición psicosocial que puede acompañar a lo largo del tiempo a muchas personas y se puede ir cronificando. Este otro mito de quien haya sido suicida alguna vez nunca dejará de serlo, tampoco es cierto, porque al igual que las condiciones crónicas pueden cambiar. Y esto nosotros nos podemos encargar de ir trabajando en diferentes puntos para disminuir los factores de riesgo que significan la cercanía de la conducta suicida. Igualmente es importante entender que no solo las personas con trastornos mentales cursan con intento suicida, es muy probable que estamos conceptualizando que aproximadamente el 80% de las personas que tienen conductas suicidas son las personas que tienen trastornos mentales. Si bien es una proporción muy alta, existe un gran porcentaje de pacientes que no tienen depresión, que no tienen ningún trastorno específico en agudo que podamos identificar que signifique la causa del riesgo suicida. Otra cuestión muy importante, y es importante entenderlo, es que una vez que hablamos de suicidio, no se lo estamos sugiriendo a nadie. No es porque la gente no conceptualiza el hecho de quitarse la vida porque tú quisiste hablar de esto. O sea, no gracias a esta conferencia que tenemos significa que a alguien se le va a ocurrir quitarse la vida. No, lo más probable es que la persona que es consciente de que está viva y de que su vida implica la relación con su adaptación y la adaptación en algunos momentos puede llegar a ser complicada, es la persona que puede cometer el acto suicida. Y misma historia, ¿no? Cuando nosotros pensamos que una persona que habla sobre el suicidio de alguna manera no tiene la intención de cometerlo, nosotros podríamos incurrir en un proceso que creo que nos posiciona no únicamente en una forma moral, sino también ingenua ante el hecho de que hablar de un acto implica no hacerlo. Entonces, creo que borrando todos estos mitos, hay que entender un punto específico cuando hablamos de conducta suicida.
Hablar de suicidio es hablar del hecho último, el quitarte la vida. Pero cuando hablamos de conducta suicida, hablamos de una serie de conductas relacionadas que llevan siempre o no al final a este punto como un extremo. En uno de los extremos aparece la autolesión o la ideación de daño sin deseo de morir, que lo que implica es esto, ¿no? Una conducta que pudiera generar un daño, pero que no tiene como el propósito la muerte. Cuando aparece el propósito de muerte, nosotros empezamos a definir estos términos ya como ideación suicida, que es la presencia de pensamientos recurrentes asociados al deseo o intención de morir. El plan suicida, que es el pensamiento asociado al intento de terminar con la vida a través de una serie de pasos. El intento suicida es ya no solo los pasos, sino el acto, la conducta asociada a la lesión con la intención de morir y el suicidio, que propiamente es la muerte causada por un comportamiento autoinfligido y resultado al final del día de dicha conducta. Entonces, situando estos puntos, es importante entender que, bueno, el suicidio al final es un problema de salud pública. Algunos de los hechos que avalan este dicho es que el suicidio es la segunda causa de defunción en las personas de 15 a 29 años. Cuando me toca hablar en foros de personas jóvenes o incluso universitarias, es importante para mí decir que toda la población universitaria prácticamente está compuesta, si no en un 90% de personas entre 15 y 29 años. Y es muy importante entender que si a esto le agregamos el estrés que implica algunos de estos contextos y no tenemos suficiente ayuda, probablemente estemos ante una situación que implica que generemos una gran conciencia sobre este hecho. Más de 800,000 personas se suicidan, lo cual implica una muerte cada 40 segundos y el 75% de los suicidios ocurren en países de ingresos bajos e ingresos medios. Entonces, no es un propósito exclusivo de países de alto ingreso, ¿no? No, es simple y sencillamente un proceso humano que puede pasar en cualquier lugar. El 75% también representa que en los países de ingresos bajos y medianos somos más. O sea, somos más países de este tipo de ingresos y también somos más personas viviendo en estos países, ¿no? Entonces, el 75% de estos actos ocurren dentro de nuestros países. Identificando algunos puntos, es importante entender que probablemente nosotros tengamos que visualizar el suicidio como el resultado de una serie de situaciones que se van a ir presentando a lo largo de la vida y que van a generar este riesgo acumulado que lleva al final a cometer el acto suicida o cometer alguno de los puntos del espectro de la conducta suicida. Todo este conjunto de dificultades que van como sumándose una con otra dentro de la vida de la persona pueden venir de diferentes puntos, ¿no? La autora Claudia Astudillo en algunos puntos había estudiado cómo algunos de los fenómenos de la urbanidad significaban algún incremento en algunos puntos de riesgo, ¿no? O sea, si era el fin de semana, si eran los días en los que la ciudad estaba más libre. De estas mismas líneas había una serie de estudios que trataban de estudiar que muchas personas cometían más el intento suicida cuando había más partículas de carbono secundarias a la contaminación. Los cambios climáticos también implican el hecho de que a lo largo del tiempo hemos sabido que los países del norte tienen mayor tasa de conducta suicida, ¿no? Y esto se ha hecho como con relación al frío, con relación a la ausencia del sol, y todos estos puntos, insisto, son factores que se convierten en riesgo para la aparición de la conducta suicida. También hay algunos factores sociales como la vivencia de la minoría, vivirte como parte de una minoría, vivirte en una condición de riesgo, saberte trasladado forzadamente del sitio en el que vives a otro sitio, saber de alguna manera también que no sé, que vives bajo un proceso de violencia, también son condiciones sociales y comunitarias que favorecen la conducta suicida. Dentro de los aspectos culturales también, hay culturas donde suicidarse tiene un significado y es más permitido que en otros puntos, situación que en otras culturas es completamente prohibida, ¿no? Algunos elementos biológicos, la doctora Pimentel en McGill ha estado trabajando en varias estrategias, en varios estudios relacionados particularmente con la biología de la conducta suicida. Ella misma, junto con el Instituto de Genómica, estuvieron trabajando en la autopsia en los cerebros de pacientes que desarrollaron conducta suicida y han encontrado
una serie de situaciones de similitud sobre estos puntos. También existen factores de riesgo económicos, factores de riesgo psicológicos y factores de riesgo geográficos. Como ya veíamos hace un par de minutos, les comentaba, ¿no? Es más común que los países del norte, independientemente del hecho de que los países del norte también son países con condiciones de urbanidad distintas, es más frecuente que curse con ideación suicida que los países del sur. Sin embargo, bueno, esto es una suma de factores de riesgo que van a afectar a la persona en lo individual. Es importante entender que estos factores se pueden dividir en proximales, distales o factores asociados al desarrollo. Vamos a entender de manera somera, porque no me quiero detener en esto y puede significar un poco de confusión. Para que una persona curse con la ideación suicida o con la intención suicida o con el intento suicida, es necesario que se sumen una serie de factores. Debe haber algo que en ese momento le llevó a pensar en esta situación. Esto es a lo que nosotros llamamos eventos vitales dentro de los factores proximales, ¿no? Que son los más cercanos al evento. Dentro de este mismo punto, es importante entender que, pues bueno, vale la pena que entendamos algunos de estos elementos y los vayamos sumando para entender cómo van funcionando a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, si se ocurre un evento vital, pero aparte, en tus condiciones personales, tú cursas con un proceso psicopatológico y además se suman factores tanto biológicos, psicológicos, genéticos, la presencia de consumo de sustancias en grado de abuso, algún proceso que genere desinhibición conductual, sea por el abuso de sustancias o sea por un factor biológico, psicológico o genético, estas situaciones van a favorecer la aparición de la conducta suicida que nosotros llamamos como intento suicida. Dentro de los factores del desarrollo también implica que a lo largo del tiempo nosotros vamos a ir desarrollando algunos elementos que nos van a favorecer el desarrollo de la conducta suicida, valga la redundancia. Estos pueden ser genéticos, pueden ser el consumo de sustancias, algunos rasgos de la personalidad, déficit cognitivos y algunos estos aumentan la vulnerabilidad al estrés. Es igualmente importante entender que existen factores que son distales, pero que son como situaciones que están presentes a lo largo del tiempo, desde el momento de la primera infancia del individuo, ¿no? Como haber vivido situaciones de adversidad durante la infancia que te someten a lo largo del tiempo a este acúmulo de estrés que va favoreciendo cambios genéticos, lo cual nosotros llamamos epigenéticos, que sumados a tu genética y a tu historia familiar pueden generar alteraciones permanentes de la expresión genética. Y esto llevar al punto final, que es la expresión de la conducta suicida. Y bueno, ante esto es importante entender que la Organización Mundial para la Salud ha sugerido a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, objetivos para el 2030, favorecer estos factores proximales, pero como protección, o sea, o sea, nosotros sabemos que un factor proximal puede ser riesgo o protección. Entonces, si nosotros tenemos soporte social, educación, si nosotros tenemos capital social, seguridad, claridad económica, es mucho más probable que tengamos menos riesgo suicida, ¿no? Misma historia con respecto a factores distales como el capital en la comunidad socialmente, la estabilidad social, un correcto manejo del riesgo en caso de desastres, algunas condiciones que impidan la migración. Todos estos puntos van a dar puntos de protección. Sin embargo, cuando nosotros vemos que estas situaciones no existen, como actualmente nos estamos enfrentando a este cambio climático, lo cual va a generar ya desde el elemento ambiental de este objetivo del desarrollo sostenible, un factor de riesgo para el desarrollo de la conducta suicida, ¿no? Igualmente, algunos contextos relacionados con la política, tanto macroeconómica como, pues, no sé, algunas circunstancias de relación de algunos puntos o instancias superiores incluso a nuestro país, pueden favorecer el desarrollo del riesgo suicida. Ante esta situación es importante que tengamos claro entonces estos factores y vamos a tratar de dividir estos factores, no únicamente, como les mencionaba, no solo son proximales y distales, no, también dependen de dónde surgen, ¿no? Y es más fácil cometer un intento suicida si no hay una instancia que te dé atención, si cuesta trabajo llegar a ella, ¿no? Y el primer factor de riesgo serán estas barreras para el acceso a la atención a la salud. Estas barreras pueden ser desde que no exista el sistema que atienda la salud mental hasta el hecho de que te cueste trabajo por estigma relacionado a la salud mental. Misma historia tiene que ver con el contexto social. El estigma no implica
solamente la percepción del estigma, sino la dificultad de acceder directamente al sistema de salud, ¿no? Muchas veces también me ha tocado trabajar en instancias de salud que se encuentran, no sé, a muchos kilómetros del inicio de las ciudades, ¿no? Que a lo largo del tiempo las ciudades han ido alcanzándolos, ¿no? Pero sí, los hospitales particularmente dedicados a la salud mental generalmente están lejos porque a la población en general no le gusta vivir cerca de estos centros. Y bueno, ante esto genera una barrera. Dentro del contexto social, igualmente el acceso a los medios utilizables para suicidarse, la notificación inapropiada de los medios de difusión, el estigma asociado a la búsqueda de ayuda. Estos también son factores de riesgo. Algunos otros factores dentro de la comunidad, como los desastres naturales, las guerras, los conflictos, el estrés por el desplazamiento, la aculturación, la discriminación, la presencia de traumas o de abuso, se convierten en puntos de riesgo para poder cursar con estos tipos de respuestas. Con respecto a las relaciones interpersonales, esta sensación de aislamiento, la falta, la percepción de la falta de apoyo social, la presencia de conflictos en las relaciones, en las disputas, en las pérdidas, también se convierten en situaciones importantes. Lamentablemente, cuando nosotros vemos que alguien comete la conducta suicida o que cursa con intentos de suicidio, tendemos a centrar nuestra atención en el individuo. Todo lo que hemos visto no tiene nada que ver con el individuo. Y si nosotros vemos toda esta gran cantidad de situaciones, en nuestra mente de inicio es separarlo de mí. O sea, yo no tengo nada que ver con esta persona que está queriendo suicidarse o que se suicidó. No, o sea, nosotros somos parte de todo este elemento que lleva a esta persona no a tomar la decisión, sino a la crisis que lo conduce al acto suicida. Y entonces, bajo esta circunstancia, vamos ahora sí a ver quién es el vulnerable dentro de estos puntos para que en esta sociedad que tiene muchos factores de riesgo para cursar con el acto suicida, lo cometa o no. Es más vulnerable una persona con intentos previos de suicidio. También es más vulnerable una persona con trastornos mentales. De la misma manera, una persona que consume alcohol en forma nociva es más probable que curse con la conducta suicida. De la misma forma, la pérdida de trabajo, pérdidas financieras, la percepción de desesperanza, el antecedente de tener cursar con dolor crónico, familia con suicida o otros factores de riesgo biológicos o genéticos pueden ser factores individuales que lleven a esto. Y algunos otros factores como sociales que entran dentro de varios de estos, como el trabajo infantil, tener familiares que consuman sustancias, familiares que vivan bajo el sistema, los pueblos originarios, negligencia emocional, física, abuso psicológico, violencia, abuso de sustancias, las experiencias de muerte reciente de personas cercanas, experiencias traumáticas, se convierten también en factores importantes para estos puntos, ¿no? Algunos otros elementos pueden ser como protección, la vivencia de la autoeficacia, el comprometerse con un ser vivo, ¿no? O sea, tener como esta responsabilidad de trabajo en conjunto con alguien. El tener tratamiento también puede ser. Es un factor de protección contra el no tenerlo si tienes un proceso, digamos, psicopatológico. Las creencias religiosas usualmente son protección, excepto cuando generan culpa, ¿no? O sea, a veces la culpa implica el no quererse suicidar porque hay culpa, pero muchos de estos puntos también la culpa puede llevar a la visión de túnel y es importante separar estas circunstancias en las cuales a veces la religión no únicamente es un factor de protección, sino de riesgo. La vivencia espiritual es más importante ante la vivencia del hecho de que no solo lo que existe aquí existe, sino que existe como parte de elementos superiores que nosotros podemos entender. Misma historia, es importante conceptualizar el hecho de que existe apoyo social, es más fácil vivir una crisis si no estás solo, si tienes a una familia, si tu comunidad te soporta, si prevengo mi salud, si manejo correctamente la información, si me acerco a los medios correspondientes de forma responsable o si poseo estabilidad económica, no emancipación, no bonanza, pero estabilidad, ¿no? O sea, si no hay una situación que me esté llevando a la inestabilidad eh, en forma aguda. Pero ante estas circunstancias, una vez que ya identificamos que el suicidio no es la responsabilidad de una sola persona, sino es el producto de una serie de factores que se van sumando y que, bueno, o sea, los factores de riesgo le quitamos los factores de protección y, bueno, le sumamos esto al contexto individual,
que nos puede llevar a definir si una persona va a cometer o no el acto suicida. Sin embargo, nosotros qué hacemos, ¿no? No sé, siempre me gusta la idea de poner como ejemplo, cuando nosotros vemos a alguien en un proceso de crisis, ¿qué hacemos? ¿Nos acercamos? ¿No nos acercamos? ¿Creemos que es mejor mantenerme alejado? No sé, creo que es importante para todos nosotros, los que estamos viviendo en una constante como la que actualmente vivimos, el no quitar el dedo del renglón sobre el hecho de que es muy probable que muchas de las personas con las que nosotros estamos conviviendo padezcan algo relacionado a un desequilibrio secundario, a alguna situación psicosocial, a una circunstancia de estrés. Y es importante verlo, y si lo veo, es importante decirlo, ¿no? Y también es importante a lo largo del tiempo hacer una serie de ejercicios que nos hagan consciente que nosotros tenemos la oportunidad de, de modificar el destino de nuestra vida, ¿no? O sea, no existe algo escrito, nosotros tenemos que escribirlo. Y el escribirlo siempre es un buen momento para empezar a hacerlo de la forma correcta. Es necesario echar mano de prácticas esenciales nuestras como establecer una buena comunicación, asegurar confianza. Y yo creo que esto es una situación que nos va a ayudar a todos, ¿no? En el contexto familiar, en el contexto laboral, con las personas cercanas, incluso con las personas hasta desconocidas, ¿no? Cuando de alguna manera nosotros aprendemos a que yo no puedo poseer el contexto de la otra persona y critico desde mi contexto, ¿no? O sea, yo creo que ante esta misma situación es un buen punto a trabajar en nosotros mismos. Es muy probable que lo que yo estoy juzgando desde mi vida no sea lo mismo que está pasando desde el otro lado. Sí es muy probable igualmente que dentro de los procesos de relación interpersonal haya desacuerdos, pero los desacuerdos no tienen que ver con la falta de respeto. Hay que tratar a la persona con respeto y hay que procurar que todos nos tratemos con respeto. Misma historia tiene que ver cuando nosotros estamos hablando con alguien sobre las situaciones de estas mismas características, porque no es fácil hablar de esto. Y si nosotros no brindamos el respeto necesario, es muy probable que esta persona nunca vuelva a hablar del tema. Hay que ser sensibles a la angustia emocional. Es muy probable que las personas estén pasando por momentos difíciles. Hay que ser sensibles ante esto, ¿no? Hay que asegurarse de brindar privacidad, de no utilizar valores morales. Y estos valores morales, de manera particular, implica el hecho de considerar que el suicidio está mal. O sea, el suicidio es un riesgo, es un problema de salud pública, pero no está bien o mal, porque esos son términos morales. Es una crisis. Y cuando las situaciones son críticas, no dependen del individuo que esté haciendo algo, bien o mal. No hay que utilizar la moral para juzgar. No hay que utilizar elementos culturales para juzgar. Hay que hacer a la persona sentirse entendida de lo que está pasando. Hay que tratar de mantener cercanía con los que nos puedan dar soporte posteriormente, porque también va a ser una situación de utilidad. Y también hay que entender que actualmente con COVID han pasado un montón de cosas que se suman a todas esas estrategias, ¿no? No únicamente los cambios en la rutina, no únicamente la necesidad de buscar apoyo, los cambios en la dinámica, el miedo hacia el futuro, la violencia. Muchos de estos factores estresantes agregados se han ido sumando con respecto a esto, ¿no? Este trabajo que hemos ido realizando a lo largo del tiempo, digo, agradezco mucho también a la maestra Alejandra López Montoya, que ha sido como de parte importantísima del trabajo en MHGAP, porque esta mancuerna de trabajo que hemos establecido entre psiquiatras y psicólogos, con cooperación de trabajadores sociales, otros médicos, nos ha dado a entender el hecho de que es más fácil cuando trabajamos todos juntos y sumamos lo que sabemos, ¿no? Y no excluimos a los demás. Trabajar de manera conjunta, sabiendo que no importa quién sabe más, porque todos sabemos más de algo. Podemos cambiar la vida de alguien, ¿no? Misma historia también es importante que COVID nos vino a enseñar a trabajar en equipo, ¿no? Entonces, creo que es importante hacer valer también estas enseñanzas, ¿no? COVID trajo muchas cosas, ¿no? O sea, ayer precisamente la doctora Denis Álvarez y Casa, en una conferencia que tuvimos para la Sociedad Mexicana de Salud Pública, hablaba precisamente de qué tanto incrementó la violencia con respecto a esto, pero no únicamente esto, sino la violencia de género y cómo de alguna manera esto ocurría más en ciertos tipos de población y en ciertas características. Hay muchos resultados que tiene la doctora
Rebeca Robles, a lo largo de toda su experiencia, nos ha ido presentando, pero en esta nueva línea de tratamiento que comparte con la doctora Silvia Morales, han sido como de mucho entendimiento para saber por qué la pandemia incrementa el riesgo de conducta suicida, ¿no? Lo incrementa porque hay violencia, lo incrementa porque hay incertidumbre, lo incrementa porque hay duelo, lo incrementa porque hay estigma. Y a través de estas mismas situaciones hay una gran cantidad de cosas que se van sumando que favorecen que cualquiera de nosotros pueda llegar a pensar, como ese 11% de la población americana, en terminar con su vida. Es importante cuando ya definimos o entendimos que alguien está con riesgo suicida, que nosotros podamos establecer esta comunicación de claridad, favorecer un ambiente que permita una comunicación correcta y hablar de forma directa. Hay que hablar directamente sobre las preguntas que están relacionadas con el suicidio y cómo hacerlas, ¿no? A mí me gusta mucho cuando estás acercando a la persona que está en este contexto crítico o que identificas datos de depresión o que identificas conductas de riesgo, preguntar directamente, oye, veo que tu vida te ha estado costando trabajo últimamente, ¿has llegado a pensar en quitarte la vida? Y a partir de ahí abrir un diálogo que nos permita acercarnos de forma correcta, respetando lo que está pasando, sabiendo y dando validez a la emoción, no al acto, sino a la emoción. No estamos validando el hecho de que te quieras quitar la vida, estamos validando que la emoción sobrepasa los límites que tú llamas equilibrio. De la misma manera es importante entender que hay que trabajar en asegurarnos al hablar de esto, ¿no? O sea, es muy poco común que nosotros tengamos claridad suficiente cuando hablamos de la muerte, ¿no? A veces nosotros que nos dedicamos a esto, hablamos tan fácil de esto que nos pareciera que todos tendrían que hablarlo. Y ojalá, ¿no? Ojalá, porque creo que, no sé, particularmente cuando fue avanzando la pandemia, uno de los puntos que a mí me llama mucho la atención era que de repente, ante algunas publicaciones que teníamos, la gente respondía con, no, lo que pasa es que ustedes son como pesimistas, me decía, ¿no? Ustedes solo están viendo la parte pesimista. Yo solo considero que la ciencia deja clara que la existencia de la realidad va más allá del optimismo. El optimismo tiene que justificarse a través de la ciencia, si no, pues solamente es eso, ¿no? Una falsa expectativa y probablemente la caída de eso puede llegar a ser un problema. Entonces hay que entender estos mismos puntos y hay que aclarar el hecho de que no significa ser pesimista, significa hay que prevenir. Y dentro de esto, ya en el proceso, cuando nosotros estamos pensando en esto, más allá de la prevención, hay que determinar los riesgos específicamente de la conducta suicida. No voy a tener mucho en esto, pero porque no estamos pensando dentro de estos mismos procesos, pero nosotros podemos, es importante que entendamos que no todos los suicidios se tienen que hospitalizar, sino que lo que estamos buscando es que la comunidad pueda brindar el soporte suficiente desde el primer nivel de atención para que el tercer nivel de atención no sea como trabajar en un tercer nivel de atención implica el hecho de entender que de repente hay que limitar al máximo la llegada al hospital psiquiátrico, no porque no debamos promover que la gente atienda su salud mental, pero es importante entender que probablemente no es el lugar más, no puedo decir idóneo, porque sí es idóneo, pero sencillo, ¿no? Para sostener la privacidad, para asegurar la confidencialidad, incluso, ¿no? Para eliminar el estigma. Entonces, todo nuestro trabajo debe ser desmedicalizar la ideación suicida porque el suicidio no es un proceso médico, pero también hay que eliminar el contexto exclusivamente de la salud. El suicidio es una conducta humana y todo lo que estudia el hombre debe estudiar también el suicidio. Entonces, a través de estos puntos, una estrategia intersectorial nos puede ayudar a entender algunos de estos puntos. Sobre el plan de seguridad, igualmente, me gusta mucho la idea de hablar directamente, ¿no? O sea, es importante entender algunas de estas cosas y si nosotros identificamos algunos síntomas, hay que, hay que aclarar algunas de estas circunstancias, ¿no? Cuando nosotros vemos a una persona que a lo largo del tiempo ha sentido irritabilidad, tiene depresión, uno de los puntos más importantes a temer cuando una persona ha tenido, cursa con depresión o cursa con alguna sintomatología que nos deja en claro el riesgo suicida,
Si es hombre es más grave, porque es más frecuente que el hombre cometa el acto suicida. Si la persona no tiene esperanza, si la persona se muestra irritable, todo esto, si la persona bebe alcohol, esto nos van como puntuando elementos de riesgo que nos hacen pensar que probablemente en este momento la persona me diga una cosa, pero se van sumando estos riesgos, entonces probablemente mi decisión sea que la ayuda deba ser lo más profesional posible, ¿no? Y es importante entender cuándo esta situación ocurre para que nosotros podamos brindar una correcta aproximación a estas mismas estrategias. Dentro del proceso de intervención psicosocial es importante siempre ofrecer ayuda independientemente de dónde estemos, del nivel en el que estemos trabajando. Todos podemos hablar, todos tenemos la oportunidad de disminuir estos procesos. Insisto, nada más hay que tener cuidado, no moralizar, no juzgar, siempre respetar, validar la emoción, pero no la consecuencia. Y para esto, si todos podemos hacer esto, hay que indagar razones para vivir, no dárselas. O sea, no está bien que yo le diga, piensa en tu mamá. No, pero es, oye, ¿y por qué tú sí quisieras vivir? O sea, sé que esto está siendo muy difícil, pero ¿qué te haría querer vivir? Y si él me dice, mi mamá, ok, entonces sí funciona. Pero si no, probablemente piensa en tu mamá, pues a lo mejor ella sea la causa por la cual ahorita estoy pasando esto, ¿no? Identifica los recursos con los que la persona cuenta. El hecho de que la persona esté en crisis no implica que no tenga recursos para defenderse de esta situación. Elaborar un plan de seguridad es importante y pues evitar, ¿no? Que me vuelva yo a estar exponiendo a estos mismos puntos. Que activar el apoyo psicosocial, involucrarnos igualmente con redes que mantengan a la persona a salvo, restringir el acceso a los medios, particularmente, no sé, o sea, en nuestro país me parece muy importante, o sea, no existe permiso o libertad para tener armas de fuego, pero existe una gran cantidad de armas de fuego, ¿no? Y generalmente en nuestro país no es la forma en la que usualmente la gente comete el acto suicida, ¿no? Nosotros, como mexicanos, nuestra principal frecuencia es el ahorcamiento. En algunos otros sectores de la población, como el sector sanitario, es la autointoxicación. Y eso es un punto importante. O sea, cuando nosotros estamos dando orientación a la persona y le decimos, mantenga a la persona aislada de esas condiciones que puedan ponerlo en riesgo de que cometa actos suicidas. En ese momento, pues sí vamos a limitar el acceso a cuchillos, el acceso a incluso a guardar las cuestiones que nos puedan servir como lazo, pero ya es una condición especial, no significa que tengamos que vivir sin eso, no. Cuando se activa esta situación, cambiamos estos puntos. Cosas que sí no aplican para las armas de fuego y los medicamentos. Creo que sí tenemos que limitar el acceso a los medicamentos. Los medicamentos deben estar guardados. Yo creo de manera particular que hay un par de medicamentos que pueden estar libres, pero no todos, ¿no? Muchos de los actos suicidas que me ha tocado presenciar, no presenciar directamente, sino ya como atención hospitalaria, es por los medicamentos que tomaba el papá o que tomaba el abuelito, que estaban ahí, ¿no? Y siempre estuvieron ahí y nunca nadie hizo nada por quitarlos, ¿no? Entonces es importante que cambiemos nuestra cultura sobre estos puntos. Hay que mantener al cuidador en cuidado, valga la redundancia. Cuidar al cuidador es importante porque el cuidador no tiene idea qué está pasando, ¿no? La mayoría de las veces, cuando tú te enfrentas al hecho de que alguien, no sé, tu hijo, una persona cercana a ti, se intentó quitar la vida, pues tú no sabes si estás enojado, si estás triste, si quieres castigar, si quieres premiar, si quieres compensar. Y esto a nosotros nos toca dar como algún punto de interés, de claridad, de objetividad y en caso necesario brindar apoyo emocional. Misma historia es que es importante psicoeducar y pedirle a la persona que evite las críticas sobre lo que acaba de ocurrir. Igualmente, en el proceso de psicoeducación hay que entender que el suicidio siempre es prevenible. Hablar sobre suicidio no promueve la comisión del acto. Si se presentan pensamientos de autolesión, es necesario buscar ayuda siempre, restringir los medios de autolesión. El comportamiento de suicida siempre habla de sufrimiento y pues bueno, las redes de apoyo en este contexto son importantes. Y el plan de seguridad, este plan de seguridad proviene de la estrategia universitaria que la Facultad de Psicología ha diseñado para su trabajo en prevención de la conducta suicida dentro del campus universitario. El equipo de la doctora Paulina Arenas Landgrave y toda la red de trabajo que está
de manera directa e indirectamente también trabaja con la doctora, la maestra Diana Tejadilla, en el proceso de la Estrategia Nacional de Prevención contra el Suicidio. Es importante entender que este plan de seguridad es nuestro punto a seguir y la claridad inmediata, ¿no? O sea, es como, a veces no sé qué hacer, bueno, hay que hacer el plan de seguridad. ¿Cómo voy a hacer el plan de seguridad? Hay que seguir estos 6 pasos. Y estos 6 pasos son sencillos, pero nos pueden brindar un poco de claridad. Y ante esta circunstancia, nosotros podemos darle una nueva oportunidad a la persona que pudiera intentar cometer el acto suicida. Como les mencionaba, hay que restringir y reducir el riesgo a medios letales, a aquello que te pueda quitar, a permitir que te hagas daño o con lo que te puedas quitar la vida. Hay que generar estrategias de solución no suicidas, o sea, ayudar a la persona a que, bueno, y si no te quitaras la vida, ¿qué podrías hacer para solucionar este problema? Tratar de reducir los factores de vulnerabilidad o tratar de aumentar la tolerancia al malestar, o qué te podría ayudar a estas mismas situaciones. Activar, buscar redes de apoyo, significa que de repente la persona, cuando tú le preguntas estos puntos, va a decir, no, no cuento con nadie, ¿no? Pero si indagas, si informas, si das claridad, es muy probable que encuentre este personaje que pueda significar el soporte en esta situación crítica. Es igualmente importante generar unas frase de afrontamiento que retome la razón para vivir, ¿no? O sea, es como de repente cuando yo no lo hago por mis hijos, me dicen muchas personas, ¿no? Bueno, sobre eso genera una frase que venga cada vez que llega la idea suicida a ti. Es importante identificar formas para resolver los problemas y generar compromisos para mantenerse con vida. Y pues bueno, dentro de este mismo manejo es importante consultar a un especialista en salud mental si es que no soy yo ese especialista en salud mental. Si yo soy ese especialista en salud mental, también es importante consultar a las instancias correspondientes que me puedan asegurar que todo va a estar bien. O sea, si yo soy psicólogo, tener como la claridad de que exista un psiquiatra, que exista un hospital que me pueda ayudar en estos puntos. No es necesario hospitalizar a todos los pacientes con ideación suicida persistente, pero sí es probable que alguno de los pacientes sea difícil de contener en forma ambulatoria y a veces necesitemos el trabajo de instancia hospitalaria, ¿no? Siempre hemos de promover que la hospitalización sea bajo acuerdo del paciente y que esto nos ayude a preservar siempre la autonomía como un derecho fundamental y como una de las líneas principales del manejo bioético. Hay que averiguar, ¿no? Quién es el especialista más cercano, comunicarnos con él, explicar todos estos procesos y pues bueno, igualmente mantener toda esta claridad con la familia, ¿no? Porque la familia al final del día se va a convertir principalmente en el soporte que nos permita monitorizar y apoyar al individuo durante este tiempo de riesgo. Dentro de lo de la restricción de los medios a medios letales, como les mencionaba, ¿no? Hay que evaluar todos estos accesos y tratar de eliminarlos, ¿no? Utilizar las redes de apoyo, insisto, ¿no? Si la persona toma medicamentos que pudiera provocar sobredosis, hay que igualmente instar a que alguien más lo administre, ¿no? Y ante esto podemos hacerlo en este mismo punto, ¿no? O sea, aclararlo de manera física tanto con la persona como con el cuidador. Sobre reducir los factores de vulnerabilidad también es importante. ¿Qué cosas podría hacer de forma distinta cuando me viene a mi mente la idea de quererme quitar la vida? O sea, ¿qué otra cosa podría hacer? No, le hablaría a no sé quién, trataría de comunicarme con alguien más, trataría, no sé, de pensar en esta situación, voy a hacer esto, y lo podemos hacer a través de una lluvia de ideas para llegar al punto final y entender qué es lo que está pasando. Es importante también activar la red de apoyo. Y dentro de la red de apoyo es importante ver a quién cuento, ¿no? O sea, esto que en la Estrategia Nacional de Prevención contra el Suicidio se conoce como la tarjeta cortafuegos y que hemos ido agregando en el trabajo con el MHGAP. Al final del día es como asegurarte que no estás solo, cuentas con 5 personas que pueden convertirse en tu red. Y esto lo vamos a hacer igualmente, ayudando a la persona a buscar que tenga estos puntos y ya no nada más tiene las razones, no nada más tiene el hecho de el afrontamiento alternativo, sino además sabe que no está solo, ¿no? Y no nada más es no está solo, pero no sabes con quién, ¿no? Entonces aquí sabe con quién y lo tiene anotado porque lo vamos a anotar nosotros y lo va a anotar también la persona. Establecer frases
de afrontamiento, establecer estrategias de afrontamiento se convierten en puntos importantes, ¿no? Por ejemplo, como les mencionaba, muchas personas me dicen, yo no lo hago por mis hijos, ¿no? O sea, me decía una de mis pacientes, es que quiero ver a mis hijos crecer. Ok, bueno, vamos a trabajar que cada vez que venga a tu mente la idea suicida, de manera inmediata venga también la frase que te recuerde cuáles son tus razones para vivir. Y esto nos va a acercar a una posibilidad de resolver la crisis. Igualmente, es importante establecer ya como contrato, ¿no? Y acá este contrato es yo, la persona nos va a poner su nombre, en el momento en el que reconozco que me están pasando estas cosas, que son sus señales de alarma, como ya no quiero salir de mi casa, siento como como la sensación de querer hablar con todo el mundo para ver esas ganas de pelear, todos estos puntos que identifica como señales de alarma de que está pasando nuevamente, es el ya no quiero estoy pensando mucho, no sé, me pienso como algo no útil. Esto es importante, ¿no? Y es importante que nosotros sepamos que ellos nos ayuden a identificar cómo va la crisis y por qué aparece, ¿no? Porque es importante escribirla porque le hace más sencillo a la persona entenderlo. Es importante igualmente, dentro de estos mismos puntos del contrato, identificar que si independientemente de todo me sigo sintiendo mal, tenga como opciones al menos algunos recursos que nos puedan dar ayuda, ¿no? Teléfonos, hospitales, personas que nos den seguridad y que nos ayuden a entender que esta situación puede pasar a una mejor manera. Y aparte, igualmente tenemos que atender de acuerdo a lo mismo que esté programado, ¿no? Identificar algunos posibles obstáculos que me puedan llevar a hacer pensar en la ideación suicida, pero también la solución que podría yo encontrar sobre estos mismos puntos, ¿no? Es importante establecer este plan de tratamiento y asegurarnos que la persona lo está entendiendo. Muchas veces cuando la persona está en esta visión de túnel, es muy poco probable que tenga la claridad cognitiva. Si nosotros nos acercamos a sacarlo poco a poco, de esta visión de túnel a tomar decisiones sobre otras cosas, incluso sobre el sí y el no de cualquier cosa, es probable que la persona recupere el control de su cognición y pueda tener la aproximación menos crítica sobre estos mismos puntos. Y es importante establecer el compromiso como nosotros, servidores con el que atiende, para reforzar el uso de las estrategias que nos puedan permitir que la persona no se haga daño, evitar el juicio, establecer compromisos mutuos, el hecho de, bueno, sí es importante que estas situaciones mejoren. Digo, si tú te comprometes, mira, yo voy a hacer esto por ti, ¿no? Si yo te voy a enseñar estrategias que puedan ayudarte a entender algunas de estas cosas, que te puedan ayudarte a mejorar en algunas de estas cosas, que ayudarte a estudiar, ayudarte a algunos de estos puntos que nos puedan ayudar a responsabilizar con esto, ¿no? Y sí es importante para los que estamos trabajando ya en el área de la salud, que si trabajamos con personas no es una intervención única y ya se acabó, ¿no? Eso solo pasa en primera ayuda psicológica. Pero bueno, ya en el proceso de entender cada uno de estos es importante y el MHGAP lo hemos ido reforzando, ¿no? A nivel nacional. No es una sola consulta, es un proceso. Y ese proceso puede tomar, no es una sola consulta, miento, es un proceso y puede tomar muchos meses, ¿no? Conceptualizamos a un aproximado de seguimiento de 3 a 6 meses en suicidio, de un año mínimo para depresión, y es importante entender que esto tiene que pasar. Responsabilizar también al paciente de continuar en seguimiento para estos puntos. Y pues bueno, es solamente, digo, antes de terminar, si la situación se agrava, hay que vernos más seguido. Y ya como para ir dando como claridad sobre este punto final. eh, Cuando nosotros hablemos de suicidio, es importante evaluar tanto la presencia del pensamiento y la conducta asociada al suicidio como la presencia de trastornos mentales y analizarlo como estos puntos que se van acumulando, tanto de forma proximal como distal, que nos pueden asegurar que probablemente en una persona sea un riesgo inminente que en otra no. Hay que atender primero las emergencias médicas si es que existe, o sea, si te cortaste, si estás en un estado de intoxicación, si no respondes, entonces primero se atiende eso independientemente de lo que sea. Y una vez que esta situación se atiende o incluso durante el hecho de que se esté atendiendo, hay que mantener un ambiente seguro, realizar un plan de seguridad, desde un abordaje colaborativo en el lugar en el que nosotros estemos. No importa si yo soy el psicólogo del hospital,
en el hospital. Si yo soy el psicólogo del primer nivel de atención y me lo mandaron de un hospital, me toca esta orientación a mí, ¿no? Activar las redes de apoyo psicosocial en caso necesario y en caso de que exista, referir con un especialista en salud mental y proveer un seguimiento regular. Y pues bueno, con esto termino este punto de información y me gustaría igualmente, pues bueno, abrir un poquito, si esto nos permite tener un poco de comunicación sobre este tema, que por demás, más allá de ser interesante, es necesario. Es tu micrófono. Perdón, disculpe. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer, pues lo puede poner por ahí en los comentarios, le damos lectura y si hay por ahí alguna pregunta, que el doctor José Mendoza nos apoye en resolverla. Por ahí ponen de dónde se están conectando, qué excelente tema. Felicidades al doctor Mendoza, excelente presentación. ¿Alguna pregunta que quieran hacerle al doctor? Damos unos segundos por si alguien está por ahí escribiendo. Yo creo que es muy importante que insisto, abrir estos foros. O sea, probablemente la pregunta no salga hoy, pero eh, existen ustedes y es importante que las personas que están cerca de nosotros lo sepan, que pueden acudir a estas instituciones, que pueden acudir a las redes sociales de estas instituciones, que no importa lo simple que te parezca lo que te está pasando, es importante asegurar que es mejor preguntar. Probablemente hasta en el hecho de preguntarlo vas encontrando la respuesta, ¿no? O sea, a veces incluso cuando tú estás tratando de encontrar las palabras para entender algo, te vas resolviendo algunos puntos, vas sintiéndolo como una versión más fácil de manejar. A veces incluso se complica un poco, pero nos asegura un poco más de trabajo cognitivo, mayor claridad, que nos puede acercar a una solución sobre este proceso o al menos sobre este momento crítico. Por aquí tenemos algunas preguntas, doctor, antes, porque están escribiendo y se me pierden. Dice Adrián Mata, ¿qué hacer si identificamos intento de suicidio, pero el paciente no quiere acudir a buscar atención? Yo creo que lo más importante, más allá de acudir a buscar atención, es hay que trabajar en brindar atención. Si yo no soy un personal de la salud mental, hay que brindar estas estrategias de afrontamiento, no sé, como primera ayuda psicológica, entender algunos de esos puntos, brindar la oportunidad de hablar. Creo este es un buen punto de inicio, porque a veces, no sé, particularmente cuando nosotros estamos pensando en población adolescente, muchos de los adolescentes le comentaron la ideación suicida a sus otros compañeros, que no fue como que fueron con el doctor a hablar de esto, ¿no? Y muchas veces me ha tocado trabajar con el adolescente al que le comentaron esto que no hizo nada y se suicidó el familiar, ¿no? El chico, el amigo. Entonces creo que esto es una situación importante, o sea, eh, si la persona no quiere recibir ayuda, hay que activar la red de soporte. O sea, es como si es mi familia, pues bueno, activar al resto de la familia. Si es un amigo, hay que avisar a las personas que puedan fungir como cuidadores principales. O sea, hay que activar a la red de soporte, ¿no? Sobre este mismo punto. Porque a veces es más importante pues bueno, probablemente si alguien me dice, oye, pues es que fíjate que es mi cumpleaños y he decidido que ya no quiero vivir más. Entonces, si yo soy tu amigo, pues me voy a comunicar con tu familia y voy a decir, oye, creo que lo que me estás diciendo me parece como de riesgo, pues me parece importante que se lo diga tú, no sé, a quién consideras, ¿no? Para que nosotros podamos entender, no, pues es que no quiero que le digas a nadie, ¿no? O sea, tampoco se trata de establecer estos puntos, sino de terminar con claridad, ¿no? Favorecer que existan herramientas que nos permitan a los dos estar seguros de que tú vas a estar bien.
Gracias, doctor. Nos pone Alexandre Dumas. ¿Cómo se maneja el sentimiento de desesperanza? Yo creo que la desesperanza, si, digo, si lo manejas desde el punto de vista individual, es, pues bueno, es una situación, valga la redundancia, ¿no? Sin resultados. Es difícil visualizar este punto desde la visión personal, ¿no? O sea, porque pensamos que la desesperanza, de manera particular, es como uno de los síntomas más graves que te acerca más al elemento suicida. Yo creo que lejos de tratar de resolver solo el síntoma de la desesperanza, hay que tratar de situarla sobre de dónde surge, cuál es el punto que te está llevando a estas mismas circunstancias, determinismos tan grandes como este, ¿no? O sea, cosas como no existe ya nada, nunca son reales. O sea, siempre existe algo, pero la visión de túnel puede llevarte a la desesperanza, ¿no? Y esto creo que se convierte en puntos importantes, ¿no? También es importante entender que muchas veces la desesperanza puede formar parte del espectro sintomático de un proceso psicopatológico, muy probablemente parte de la depresión o de un cuadro depresivo que puede ser tratado a través de un proceso de carácter psicoterapéutico, psicofarmacológico. Igualmente, insisto, ¿no? La desesperanza no viene únicamente sola, ¿no? Es importante entender todo el espectro, hablar sobre este punto, normalizarla. Cuando la situación ocurre, o sea, por ejemplo, si te han pasado 6 cosas y estas 6 cosas han sido terribles y pues, tú de repente hay momentos en que no sientes una cantidad importante de motivaciones, ¿no? O te vives con desesperanza. Es importante, si yo estoy del otro lado, asegurar a la persona y decirle, oye, es que muchas personas en la condición en la que tú estás pasando podrían sentir lo mismo. Y ante esta situación ya estoy generando empatía, ya estoy acercándome de una forma respetuosa, y estoy echando mano, ¿no? de este mismo proceso. Y probablemente a través de estos puntos, lejos de eliminar la desesperanza como determinismo, vayamos eliminando algunos de estos puntos que significan un problema y ya no termine viviéndose de una manera tan desesperanzada como en un inicio. Nos comenta Ileana Ferriño. Pregunta, ¿la ideación suicida se aborda igual con niños o tiene alguna sugerencia diferente? La ideación suicida depende de la edad también. Con los niños también tenemos que averiguar exactamente de dónde viene este concepto. Antes, no sé, me acuerdo que todavía cuando aprendíamos se decía mucho, no, los niños no piensan en la muerte, no lo tienen como concepto, entonces ellos no se suicidan, ¿no? Pero sí, sí se suicidan a veces por imitación, por una situación crítica relacionada particularmente al estrés o tratando de solucionar algo de manera como inminente. Quizás no se visualice el proceso de, de- de carácter, digámoslo así, trascendente del intentar quitarte la vida, pero el riesgo es el mismo. Entonces, en orden a la gravedad, se debe abordar de la misma forma. O sea, si el niño te está hablando de ideación suicida, o si tiene todas estas mismas situaciones, es mucho menos probable que tenga un plan estructurado, es mucho más probable que ocurra en el fenómeno de un cuadro de impulsividad o de alguna situación como una eventualidad, ¿no? Entonces creo que hay que tomarse, insisto, con la gravedad que corresponde, estar siempre ahí para entenderlo, para trabajar, responder con urgencia en la situación aguda y tratar de hallar de dónde viene la causa de este fenómeno que le llevó a pensar en la muerte. Una pregunta más de Marco Martínez. Dice, sin ser psicólogo o trabajador de la salud, ¿cómo podemos ayudar a la gente que nos rodea que está pasando por este proceso? ¿Qué es lo más indicado? Uno es hablar, como lo que comentaba hace rato, eh, respetar lo que siente la otra persona, validar las emociones de la otra persona, procurar establecer privacidad y respetarla, brindar confidencialidad y respetarla. Dejar claro, ¿no? O sea, oye, si tú me cuentas algo que de alguna manera es un riesgo, pues le voy a tener que avisar a tu familia o a alguien más, pero pues, si no, vamos a trabajar en conjunto para que tú estés bien. Y la otra situación es que también todos podemos tener como algunos elementos de preparación, porque tarde o temprano nos vamos a enfrentar a una situación muy similar. Probablemente no queramos,
pero todos nos vamos a enfrentar. O sea, nos vamos a enfrentar a conductas de riesgo suicida, nos vamos a enfrentar a personas que en nuestra vida hablan de esto. Entonces, vale mucho la pena que pues, tengamos algún elemento que nos prepare, ¿no? Ante lo cual, para aquel que tenga interés, yo creo que sería importante capacitarse en terrenos como primera ayuda psicológica o apoyo psicológico de primer contacto, que también se le describe así, y que es una estrategia más de consejería breve que nos puede permitir pues entender más o menos qué está pasando y cómo trabajar ante estas mismas cosas, ¿no? De la misma forma, existe una serie de cursos de la Organización Panamericana para la Salud en base al mismo MHGAP que yo me he encargado de, pues, no sé, de decir mucho en esta ocasión. El MHGAP es una herramienta que surgió en el 2006, se publica en el 2008 para la OMS en el proceso de trabajo, ¿no? De poder brindar atención a las personas que no alcanzan a tener atención. Y entonces hay un curso en línea, un MOOC sobre MHGAP humanitario que nos puede ser de ayuda para personas que dentro de la comunidad que tengan interés de trabajar en estas situaciones. Salud mental se llama MHGAP humanitario y lo pueden encontrar en la página de la OMS. Una última pregunta para cerrar esta etapa de preguntas y respuestas. Dice Jesús Robles, desde su experiencia, ¿cuál sería para usted la corriente psicológica que mayor éxito ha mostrado para tratar el suicidio? Pues, la cuestión aquí va sobre ciertos puntos. La corriente psicológica que más ha querido demostrar su éxito son las corrientes psicológicas basadas en estos puntos propiamente relacionados a, la, a las corrientes conductuales, ¿no? O sea, pero no es porque o sea, son las que más han tratado de someterse al rigor científico, ¿no? Yo creo que a lo largo del tiempo, eh, brindar apoyo es suficiente de inicio. O sea, lejos de interpretar, lejos de intentar entender, lejos de intentar, no sé, encontrar un origen. En este momento, particularmente, cuando estamos hablando de suicidio, hay que resolver una crisis. Y resolver una crisis es detenerte, eliminar factores que puedan hacerte revivir estas experiencias, ante lo cual no importa el tipo de experiencia que tengas particularmente, o sea, por ejemplo, si tú tienes un abordaje psicodinámico ya conocido sobre una escuela que analiza muchas cosas, en el suicidio no estás analizando la cognición, no está claro el paciente. En ese momento hay que mejorar la crisis. Después intervendrá tu escuela. Pero en este momento hay que trabajar en puntos claros, ¿no? Y estos puntos claros es asegurar. Si yo puedo asegurar a través de la escucha, la empatía, si yo puedo asegurar a través de un análisis concienzudo de cada uno de estos síntomas, determinar los riesgos, trabajar en los riesgos, yo creo que esto es un proceso que lo puede hacer cualquiera de cualquier formación. Yo insisto, ¿no? Es más fácil cuando trabajas en un ambiente como, pues no sé, por ejemplo, en el proceso de, no sé, eres médico, pues es más fácil seguir una serie de pasos, ¿no? O sea, o igualmente, ¿no? Dentro del proceso conductual es más fácil seguir una serie de pasos. Pero en mi experiencia y a través del hecho de que pues, soy psiquiatra y los psiquiatras también tenemos una gran base de formación que viene de las escuelas analíticas, creo que lejos de decir que no funcionan, creo que tiene una ventaja cualquier persona que trabaje en cualquier área de la salud mental y es que pueda hablar de salud mental sin reparos. Entonces, ya eso es un punto, ¿no? Es asegúrate de asegurar, de dar confianza, de proveer respeto y yo creo que bajo ese punto todas las escuelas darán el mismo resultado. Muy bien, doctor. No sé si gusta compartir sus redes sociales para que lo puedan seguir. Sí, en Twitter soy José Mendoza MDR, en Instagram soy José Mendoza DR, aparezco como José Javier Mendoza Velázquez en Facebook, así que me pueden encontrar fácilmente. Insisto, todo suma. O sea, yo creo que a lo largo del tiempo he venido dándome cuenta de que lejos de pensar que no sé, o sea, de repente me tocaba querer defender una postura. Y con suicidio no hay que defender posturas, hay que trabajar en conjunto, punto. O sea, si trabajas
desde lo sociológico, no se trata de defender el hecho de que alguien tenga o no tenga un derecho a algo. Se trata de vamos a eliminar que haya un desenlace. Y entonces creo que eso es una situación que antropólogos, sociólogos, psicólogos, médicos, sacerdotes, no sé, todos tenemos en nuestra mente. Nosotros, independientemente de lo que pase, una vida, estamos buscando una vida correcta, estamos buscando vivir correctamente. Y bajo este proceso creo que todos sumamos, ¿no? Insisto, también es importante que si yo soy esa primera persona a la que la persona llega pidiendo ayuda, es importante saber qué hacer. Y si no sé qué hacer, al menos escúchalo, valídalo y llévalo con la persona con la que le pueda ayudar. Ya una vez que esté con esta persona, tu tarea probablemente haya concluido. Pues bien, a nombre de nuestro director y de todo el equipo que conformamos el Instituto de Atención Integral y Desarrollo Humano, queremos hacerle este reconocimiento al doctor José Javier Mendoza Velázquez por impartir y compartir con nosotros esta conferencia titulada Abordaje Integral de la Conducta Suicida. También un agradecimiento a todos ustedes por tomarse el tiempo de participar de esta conferencia. Sin duda alguna, creo que nos quedamos con mucho conocimiento y sobre todo, pues que espero que lo podamos llevar un poco a la práctica y poder contribuir a disminuir estos índices de suicidio, cada quien desde lo que nos toca. Les recuerdo las redes sociales de Intra. Pueden visitar la página de internet intraac.com, también la página de Facebook. Aparecemos como intra.mexico. Y pues sin más, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Si por ahí tiene oportunidad, puede ver todos los mensajes de agradecimiento que le están escribiendo todos los participantes. Espero y esperamos que en otro momento pueda compartirnos más acerca de su experiencia y de todo el conocimiento que tiene. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, que pasen buena noche.